Bueno, conducción, bueno, viajes, conducción preventiva y conducción eficiente, ¿vale? Bueno, lo primero es hablar del viaje, ¿vale? Primero hablamos de preparación y desarrollo del viaje, bastante sencillo. Conducción preventiva, del principio, visión, anticipación, espacio, veremos la visión, cuidado con ella. Y por último, la conducción eficiente, que son las técnicas, el tema de llevar marchas largas y todo el rollo, ¿vale? Y ahí de ahí sí hay muchas preguntas en los exámenes. Pero bueno, cuando hablamos del viaje, dice que a la hora de hacer un viaje largo, de varias horas de conducción para esos 13 kilómetros, deberíamos de programarlo bien. Y que tenemos que distinguir dos fases, una anticipada, unos días antes, por si hay alguna deficiencia y todo el rollo, o si tenemos que tener la documentación bien en regla, si vamos a un país fuera de Europa o algo así, ¿vale? Y la llamada inmediata momentos antes de iniciar el viaje, por la última revisión rápida, ¿vale? A la hora de viajar, vestuario cómodo, habiendo descansado antes, ¿vale? Una buena postura, buena ventilación, haciendo las paradas reglamentarias. Pero cuando hablamos nosotros de un viaje grande es muy importante los vehículos. Uno sabe cómo tiene el vehículo, pero si sabes que hace tiempo que no pasa por el taller, normalmente el coche pasa una vez al año una revisión, pues por favor pasa por el taller. Comprueba estado de neumático, suspensión, si hay que hacerle algún cambio de los líquidos, ¿vale? Una buena puesta a punto es fundamental. Y si vamos a llevar un remolque, una caravana o algo, comprueba enganchando el remolque y los cables que funcionan bien todas sus luces, ¿vale? Cuidado con la documentación, comprueba que no te va a caducar ITV, que el permiso de circulación lo llevas en condiciones, las fotocopias cotejadas valen, que el seguro te cubre fuera del país si te vas fuera del país. Yo tuve que solicitar para llamarlo con la carta verde, ¿no? Se le llama documentación. El permiso de conducir que no te va a caducar también. Y que llevan los accesorios de repuesto reglamentarios. Todos los automóviles llevan un chaleco, las ruedas y las herramientas, salvo las motos, y el triángulo. El triángulo, si tienes la luz, la luz, ¿vale? Pero cuidado que se mete mucho en los conjuntos. Siempre que llevemos un remolque o un semi-remolque estamos obligados a llevar extintor. La rueda no es obligatoria en la remolque, aunque casi todos los remolques traen su rueda. Es obligatorio el extintor, ¿vale? Súper aconsejable botiquín, súper aconsejable gafas graduadas de repuesto si utilizas gafas graduadas o un chaleco reflectante segundo, un segundo opcional, ¿vale? Viaje en pleno invierno, muchísimo frío con posibilidad de nevada. Llevaremos cadenas, sabiendo que debemos de practicar antes de irnos. A la hora de regir el itinerario, ¿cuáles son las vías más seguras? Las carreteras más seguras, ¿cuáles son? Las autopistas, autovías. Pues aunque se hagan un kilómetro de más, intentamos elegir autopista o autovía. Muchas veces llegamos antes. Incluso elegir el momento de salir. Si tus vacaciones coinciden con esos días del almanaque donde hay millones de desplazamientos, 1 de agosto, por ejemplo, intentamos anticipar la salida un día o retrasarla un día para no pegarte muchísimo tiempo en un atasco, pérdida de tiempo, que es gasolina y que es todo, ¿vale? A la hora de meter todo el equipaje y toda la carga que vamos a llevar, es muy importante repartirla bien, utilizar un pequeño remolque si tuviéramos, pero lo último es la vaca. Pero si vamos a llevar cosas en la vaca, túmbala todo para que no tenga mucha altura, amárrala muy bien, que no haga nada de ruido y sobre todo que no vaya a salir descontrolada. Con respecto a la documentación, cuidado con el carnet de conducir que no te vaya a caducar, permiso de circulación, ITV y seguro, llevar algún parte amistoso por si tuviéramos algún tipo de accidente. Les repito, las fotocopias cotejadas son válidas. Durante el desarrollo, una buena temperatura, entre 20 y 23 grados, reposta siempre a tiempo, no esperes a la reserva, conduce con suavidad, ve pendiente al cuadro de instrumentos de los indicadores de temperatura y todo el rollo, no te piques con la gente, no te vengues de los demás, no adelantas si ves que hay peligro y cuando circules en caravana porque hay un atasco, cámbiate solo de carril si vas a girar. Si estás en un atasco y haces cambio de carril para querer adelantar, se genera más atasco, está prohibido, ¿vale? Recuerda los descansos, cada 200 kilómetros 2 horas hay que descansar entre 20 y 30 minutos, estiramos un poquito pierna, un poquito de agüita, un poquito de refresco, reseteamos un poquito el coco, podemos echarle un vistazo rápido al coche de que todo vaya bien y cuando nos ponemos otra vez a conducir empezamos como desde cero, ¿vale? Sencillo, sentido común, no tiene mucha historia. Vámonos a la primera conducción. Primero tenemos la conducción preventiva, que es conducción segura, y después tenemos la conducción eficiente, que es para ahorrar carburante, ¿vale? Conducción preventiva.
recoge la información necesaria para circular con seguridad. Se adelanta a unos acontecimientos predecibles y reaccionamos adecuadamente porque siempre estamos adaptando velocidad y todo rollo a las circunstancias. Se trata de estos tres principios, que es visión, anticipación y espacio, ¿vale? Vamos a ir poniendo el vídeo y vamos a desgranar lo de la visión, anticipación y espacio. La conducción preventiva. Las técnicas de conducción preventiva se basan en tres principios. Visión, que implica saber mirar para recoger la información necesaria y desechar la que pueda distraer de la conducción. Anticipación, para prever los movimientos y reacciones de los demás usuarios y adaptarse a ellos. Espacio, manteniendo la distancia de seguridad para poder actuar ante cualquier imprevisto. Vale. Bueno, pues empezamos con visión. Cuando hablamos de la visión es que es muy importante anticiparnos. Y para poder anticiparnos tenemos que saber mirar. Mirar es saber recorrer los próximos 15 segundos que va a recorrer el vehículo. Saber recorrer los próximos 15 segundos. Fijaros lo que supone a 120 km por hora, 600 metros. Fíjate en carretera, 440, o fíjate en una vía urbana, 220, ¿vale? Es verdad que el ser humano tiene una vista de unos 180 grados cuando estamos en parado, pero a medida que aumentamos la velocidad se nos produce una reducción del campo visual que se llama efecto túnel. Pero bueno, en autopista, autovía, que solo no hay nada de intersecciones, no es tan peligrosa, ¿vale? Pero eso es la llamada visión directa. Tenemos que controlar también la llamada visión indirecta, controlar con los espejos retrovisores lo que te rodea. Tenemos que ser siempre muy automáticos y mirar muchísimo por los espejos retrovisores, porque si delante se me produce una situación un poquito incierta, peligrosa, y tengo que reaccionar esquivando, si he mirado un segundo antes podré reaccionar. Si nunca miro por los espejos y esquivo, sin ser consciente de lo que tengo a mi alrededor, pues tiene un accidente. Dice que tenemos que mirar cada 2 por 3, cada 5 o 10 segundos, si tenemos tráfico denso, estamos en carretera, o cada 10-15 segundos. Los espejos retrovisores exteriores dicen que son convexos, tienen un poco de curvatura y hace que tengan mejor campo de visión. Es verdad que todos los objetos los verás un poco más pequeños y lejanos de lo que realmente está. El espejo interior, si es plano, no tiene ninguna deformación. Pero bueno, nada. Simplemente que tenemos que mirar constantemente. Porque al final, para conducir de forma segura es velocidad adecuada, fundamental. Y observación constante, fundamental. Te conviertes en un conductor seguro, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los ángulos muertos. Control del ángulo muerto. A pesar del buen reglaje de los retrovisores, siempre queda a cada lado del vehículo un espacio sin visión denominado ángulo muerto, que supone un peligro, ya que el conductor no puede ver lo que hay en esa zona. Los ángulos muertos son difíciles de anular, normalmente por la estructura del propio vehículo, y suponen un peligro, especialmente en los desplazamientos laterales. Para asegurarse de que no hay ningún vehículo en ese espacio, lo mejor es recurrir a la observación directa, girando la cabeza brevemente unos 45 grados como máximo para mirar a través de las ventanillas laterales. Los ángulos muertos de la propia estructura están ahí. Entonces, tenemos que tener un buen reglaje de los espejos retrovisores y utilizar la llamada visión directa. Podemos girar la cabeza. Lo que pasa es que muchos coches, fíjate lo que te traen, el detector de ángulo muerto. En el espejo retrovisor se te enciende una luz y un testigo sonoro, él me lo tiene, pip, 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 por el intermitente te está diciendo, tienes a alguien aquí. Muchas veces no lo ves, ¿vale? Súper bien, con los radares, súper bueno. A ver, aquí tenemos, el detector de ángulo muerto. Siempre que tengas eso encendido, que tienes algo ahí. Hay veces que lo estás viendo y otras veces que no. Venga, siguiente principio, anticipación. La anticipación se basa en adelantarse cosas que son predecibles, pero no siempre podemos predecir algo. Fijaros la pregunta que nos podemos hacer aquí. ¿Y si no para? ¿Y si este tío no está viendo el stop? ¿Y si este tío va despistado con el teléfono móvil? Pues míralo. Si tú ves que va mirando hacia abajo y no está viendo el stop,
o simplemente por su comportamiento, porque él tendría que estar reduciendo paulatinamente la velocidad porque tiene que hacer un stop. Pues prefiero detenerme y que no me lleven para adelante, ¿vale? Así que, sobre todo, si vamos en una moto, en ciclomotor y cosas así, cuidado, esa pregunta es importante. No pienses que siempre la gente va a hacerlo como deben de hacerlo porque la gente va muy distraída, ¿vale? Es muy importante al final anticiparse a cosas que son predecibles, pero sobre todo estar preparado por si va a suceder algo. Una persona que está preparado por si sucede algo y a lo mejor ha dejado de acelerar y enfrenta el pie al freno con respecto a alguien que le coge de imprevisto, va a ganar unos momentos que son de vital importancia. Aquí, de todas formas, la situación que se nos presenta es una cañada debidamente señalizada. Tienen preferencia los animales. Como tienen preferencia los animales, pues tienes que estar preparado para ceder el paso. Pero al final, tú te podrás anticipar mucho, pero siempre tenemos que circular a velocidad adecuada. Esto, por ejemplo, tiene pinta de una autopista, 120 kilómetros por hora, pero, joder, con estas condiciones yo no iría a esa velocidad. La velocidad adecuada te va a permitir siempre controlar el vehículo ante cualquier situación que se te presente. Y recuerda, velocidad adecuada es adaptarse a mí, al vehículo que llevo y a la vía y su entorno. Mucho cuidado. Para que la gente se pueda anticipar a mí, también es importante que esto es algo que algunos conductores delitan, y lo noto con el permiso de moto, muchos que vienen ya del coche que han dejado de usar los indicadores, que es, si quieres que la gente se pueda anticipar a ti, a tus intenciones, señaliza, por favor, hacerte ver y entender. Los intermitentes. Hacerse ver y entender. Para que los demás usuarios puedan anticiparse, es necesario que vean el vehículo y conozcan las intenciones de su conductor, para lo que hay que hacer un uso adecuado de las luces, especialmente cuando se circula en condiciones de baja visibilidad. Evitar permanecer en el ángulo muerto de los retrovisores del vehículo. Sobre todo hay que extremar la precaución si se circula en paralelo o justo detrás de un vehículo de grandes dimensiones. Y señalizar siempre las maniobras con antelación y mantener las indicaciones hasta que hayan finalizado. Bueno, importante señalizar con suficiente antelación las maniobras, mantenerlas hasta el final e intentar saber que los demás te están viendo, te están interpretando bien las cosas, ¿vale? Bueno, nos queda el espacio. Hemos dicho que hay que mirar lejos, lo más lejos posible, que señalicemos con tiempo, que nos podamos anticipar a cosas predecibles, que tengan un cuidado con los demás. Pero ahora vienen los espacios. Lo que no se pueda controlar, con un buen espacio lo controlamos. Siempre tenemos que mantener con el de delante, que lo vimos en temas anteriores, la llamada distancia de seguridad. Espacio mínimo que mantenemos con el de delante por si frena bruscamente no colisione con él. Pues yo te voy a dar ahora un consejo, porque es una recomendación. Es aconsejable mantener un intervalo de seguridad de 2 segundos. Ya tenemos algo cuantificado, ¿vale? Y que amplíes un segundo más cuando hay condiciones adversas, cuando tú no tienes un buen estado, estás cansado, te encuentras fatigado, o el vehículo de atrás se te acerca demasiado. ¿Y cómo cogemos ese intervalo? El vehículo de adelante pasa por un elemento físico visible y a partir de ahí empiezas a contar. Un ritmo normal, ni muy lento ni muy rápido, y dice que empecemos con el 1101 porque se equipara más exacto a un segundo. Pues 1101, 1102, 1103. Llevaríamos 3 segundos respecto al vehículo de delante. Aconsejable entonces 2, fuera de poblado por la velocidad, condiciones climatológicas adversas, algún factor de riesgo, un segundo más. Pues tened cuidado también porque nos preguntan mucho que el vehículo de atrás se me acerca demasiado. Muchas veces tendemos que se acerca demasiado a acelerar más. Pero entonces tú te estás acercando mucho al de delante y si frenas bruscamente estás jugándote tu integridad, pero además el de atrás te va a dar. ¿Qué tienes que hacer? Aumentar más la distancia con el de delante. Lo preguntan mucho. Si el vehículo de atrás se acerca excesivamente, yo aumento la distancia con el vehículo que me precede, ¿vale? Tenemos que controlar bien los espacios laterales. El 1,5 metros al adelantar, al cruzarnos con otro usuario el margen lateral, pero incluso cuando estemos detenidos y nos vamos a pegar del vehículo, fijaros, incluso controlar por ciclistas, por ciclomotores, por motocicletas, en no invadir su espacio, ¿vale? Mucho cuidado, que estemos siempre fuera de la zona de incertidumbre. Y también se nos habla ahora de espacio en detenciones. Siempre tenemos que dejar un mínimo de espacio por si el vehículo de adelante se te cae hacia atrás.
O si, por ejemplo, necesitan venir servicios de salvamento y tengan posibilidad de desplazarme. O si hay un atasco delante y quiero cambiarme de carril, tenga la posibilidad de cambiarme. Si yo voy muy pegado al de delante, no tengo esa posibilidad, ¿vale? Suelen ser 2-3 metros como norma, ¿vale? Sí que es verdad que si somos el último coche de una fila de vehículos, en vez de 2-3, dice que amplíes al doble, 5 o 6 metros. ¿Cuál es el truco de esos 2-3 metros? Que seas capaz, cuando estás detenido, de ver las ruedas traseras del coche que lleva delante. Cuando te acercas mucho no eres capaz de ver las ruedas, ¿vale? ¿Por qué si eres el último coche tengas 5 o 6 metros? Por si te golpean por detrás, tú no golpeas al de delante. Si eres el último coche en una fila, deja la luz de freno puesta, pie de freno, incluso si ves que las cosas están feas, pon la luz de emergencia. En el momento que haya 2 o 3 coches detrás tuya, pues puedes quitar esas historias. Fuera la conducción preventiva. Era un consejo, pero ahora aquí sí vienen más preguntas. La conducción eficiente. Cuando hablamos de la conducción eficiente, hablamos de que vamos a aplicar técnicas para evitar en todo lo posible el consumo de carburante, ¿vale? Pero como introducción, lo que tenemos aquí es la contaminación. Vamos a ver. Hoy en día los coches, el tráfico rodado contamina muchísimo, ¿vale? Tanto gases como residuos, restos de mantenimiento y historias. Hay también incluso la contaminación acústica. Entonces, hay que evitar todo lo posible este tipo de nubes, de humo, de partículas negras de los motores diésel en suspensión, y para ello no dejes acelerones, no toques el claxon, salvo que sea imprescindible, por ejemplo, para evitar un accidente. Totalmente prohibido limpieza de vehículos en la vía pública, totalmente prohibido cambiar el aceite o restos de historias de mantenimiento del vehículo, nada, totalmente prohibido, ¿vale? Los tubos resonadores y todo el rollo que está muy de moda, que los coches suenan y algunas motos suenan que te cagan, totalmente prohibido. Que el coche no ha sido objeto de una reforma para el tema de ruidos, historias, totalmente prohibido. E igual sabemos que todos los vehículos a motor, ciclomotores, disponen de un catalizador. ¿Sabes lo que es más o menos un catalizador? Salen los gases del escape, ¿vale? Monóxido de carbono, restos de hidrocarburo y dióxido de nitroso. Al entrar dentro del catalizador, esos gases de la combustión, pues hay una reacción y sale por el tubo de escape nitrógeno, agua y dióxido de carbono, ¿vale? Lo que pasa es que dentro del catalizador, que lo que hay es una especie de nido de abeja, así como un huevo, ¿vale? Que parece una colmena, que está hecha de unos metales preciosos, ¿eh? Hay, creo que hay algo de oro, platino, historia, por eso los roban. Eso funciona bien, ¿vale? Cuando tiene una temperatura alta de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que el catalizador va a funcionar cuando el coche lleva unos 5 minutos arrancado, un poquito más, ¿vale? Si tú haces un trayecto muy corto, no le ha dado tiempo a enfriarse y el coche está contaminando. Pero nosotros sobre todo nos vamos a basar en las técnicas de conducción, que es intentar en todo lo posible que el coche consuma poquito, teniendo en cuenta que eso ya de pasar de primera a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, o de quinta a cuarta, cuarta a tercera, tercera a segunda y parar en segunda, eso ya es antiguo. Podemos hacer saltos de marcha, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con preguntas. Al arrancar el coche, ¿hay que acelerar? No. Ya los coches modernos tienen el estarte automático. Si hace mucho frío, ellos tienen con sus temperaturas, miden bien, hacen la mezcla entre gasolina y aire, más rica en gasolina para que haya un buen arranque y ya está, no se acelera. Para iniciar la marcha, si el motor es de gasolina, sales inmediatamente, nada más arrancar con suavidad para que vaya tomando temperatura, pero sin embargo, si el motor es diésel, dice que hay que esperar unos segundos. El motor diésel trabaja a mayor compresión, necesitamos que movamos un poquito el aceite y ha llegado el aceite a todo. Eso se meten. En el motor diésel esperamos unos segundos para que el sistema de lubricación haya llevado ya el aceite y haya lubricado todas las partes internas del motor, ¿vale? Se haya movido el aceite un poquito. Esto es un poco antiguo, un 2500, hoy en día los motores son 1000, 1500, 1300, es antiguo, pero bueno. Lo que te está diciendo claramente es que a medida que la marcha sea más larga, ¿cómo va siendo el consumo? Mucho más bajo. Por eso siempre que se pueda, ¿qué hay que hacer? Llevar la marcha más larga posible, para que el motor vaya como poco revolucionado, mucho. Exactamente, pues esa es la pregunta típica. Para que el consumo de combustible sea lo más bajo posible, hay que llevar siempre que se pueda la marcha más larga posible para que el motor vaya poco revolucionado. Aquí tienes el régimen de cambio en los motores. Ya te digo que esto está cambiando, es que esto depende del motor al final. Entre 1500 y 2000 vueltas por minuto si el motor es diésel. Y entre 2000 y 2500 si el motor es gasolina. Pero ya te digo que eso puede cambiar, ¿vale? Los motores de hoy en día más. Lo que está claro
Es que eso es una de las cosas básicas, meterte en la cabeza, ser muy suave, y lo que más consumo es abusar del freno, porque el freno es antieconómico. Si yo la energía cinética la tengo que destruir en forma de calor, porque cuando yo doy el freno, la energía cinética la convierto en calor en el sistema de frenado. Lo que tengo que aprender es usar mucho el freno motor, porque mientras que se usa el freno motor el consumo es mínimo, e intentar siempre que se pueda marcha más larga posible y motor a bajas revoluciones. Eso es importantísimo, ¿vale? Uno de los factores que más influye en el consumo es la velocidad. Aumenta la velocidad, el consumo es uniforme, pero a partir de 90 o 100 kilómetros por hora, el aire influye tanto, la aerodinámica, que le pasa mucho a Fórmula 1 y hoy en día está en las motos, MotoGP, campeonato del mundo. ¿Has visto que le están poniendo alerones a las motos? Hasta las motos, porque la aerodinámica influye muchísimo. Entonces, a partir de 90, guay, a partir de 90 empieza el consumo a dispararse, ¿vale? Pero a dispararse bastante. Y evidentemente el freno, acelerones y cambio de marcha innecesarios hace que consuma. Al final las técnicas de conducción eficiente se basan en vamos a ahorrar en el arranque, vamos a ahorrar en que vayamos tomando temperatura mientras que nos movamos, vamos a ahorrar utilizando el freno motor, vamos a ahorrar en los cambios innecesarios. ¿Cuánto puede ser un cambio innecesario? Voy cuesta abajo y me he detenido en un semáforo, tengo un poco de pendiente, se me pone el semáforo en verde, suelto el freno, el coche empieza a moverse y automáticamente pongo segunda, no pongo primera. Pues ya he evitado la primera, que consume más que ninguna. Acelero un poco, lo lanzo y de segunda pasa a cuarto, con 2 cambios estoy en cuarto. Pues eso son el tema de la conducción eficiente. Evidentemente, la conducción eficiente hay que compaginarla con la conducción preventiva. A ver si por no tocar el freno te vas a comer delante o vas a ir muy cerca, ¿vale? Fíjate que también vamos a reducir el consumo con la frenada. Freno motor. Levantamos el pie del acelerador con la marcha que lleves puesta. Si tienes que tocar el freno lo menos posible y de forma progresiva, y si tienes que quitar alguna marcha lo más tarde posible. Lo que sí te digo es que la marcha la quitamos en el último momento, que es cuando estamos ya cerca del semáforo, por ejemplo, cuando vamos a detener. Porque si el coche le pones punto muerto mientras que hace una frenada, el coche se pone a ralentí, y a ralentí hay consumo. Sin embargo, si yo voy alegre y dejo de acelerar esa bajada de revoluciones, que es el freno motor, el consumo es nulo, ¿vale? Recuerda, siempre que se pueda, freno motor. También somos capaces de ahorrar carburante en las detenciones. Más de 60 segundos. Ahí donde está el problema. ¿Cómo podemos saber si es más de 60 o no? Sobre todo cuando hablamos de semáforos, ¿no? Todos los coches modernos tienen el start-stop. Es automático. Yo lo desconecto siempre. No me gusta, tío. Porque no siempre es una detención de más de 60. Y el que me pare y que me arranque, a mí me hace, creo que lo vamos a dañar. Claro, y que lo dañamos, ¿no? Pero evidentemente, si la detención supera los 60 segundos, sí se ahorra. Si no supera los 60, no. Porque en el arranque hay más de riqueza en la mezcla. Entonces, factores que influyen en el consumo. Vamos a ver más factores. Bueno, sabemos que llevar una vaca influye en el consumo. Por eso, si ya no la vas a utilizar, la tienes que desmontar. Las ventanas abiertas hace que entre el aire y el cristal por detrás, también aumenta el consumo, siempre que puedas. Ventanillas cerradas, ventanas cerradas y las rejillas del aire abiertas. Poner el aire acondicionado, que lo preguntan mucho. Sí. Hay que mover un generador, también chupa mucho. Llevar un remolque, sobre todo si es un remolque con una pared totalmente vertical, donde el aire de forma vertical, también aumenta el consumo muchísimo. Y también aumenta mucho el consumo cuando el coche lo tienes abandonado. Filtro de aire sucio, no entra aire condiciones. Ruedas vacías, con poca presión, le cuesta mucho moverse. Bujías en mal estado que no provoquen una buena chispa. Al final, me he ahorrado 100 euros en el mantenimiento y en el año me he gastado 300 euros más en gasolina. El coche tiene que estar siempre a punto, es fundamental. Porque, por ejemplo, si el aceite no está en buen estado, el coche sufre mucha fricción interna y le cuesta más trabajo moverse, ¿no? Al final, el mantenimiento es fundamental para el consumo. Vamos a buscar otra situación donde podemos ahorrar. ¿Dónde hay más consumo de carburante? ¿En la ciudad o fuera? En la ciudad. Exactamente, pues tenemos que intentar buscar. Ir por carretera, sobre todo las que nos puedan mantener 80-90, o buscar avenidas grandes donde tengamos que utilizar poco el freno. Así que, a la hora de elegir el itinerario también ahorramos. Si yo tengo que irme al otro lado de la ciudad, al Campo El Betri, al Fremap, pues intenta ir por la C30, 80 mantenido.
Es verdad que haces algún kilómetro más, pero vas a llegar antes y vas a consumir menos. Todo lo que sea, usar marchas largas, no tener que estar poniendo primera, segunda, tercera y parar, primera, segunda, tercera, parar, fundamental. Meterle peso por el aire acondicionado, ya sabemos que afecta al consumo, ¿vale? Y acabamos con las medidas de ahorro equivocadas. Si el fabricante te ha dicho que le eche sin plomo 98 octanos, que tiene más poder calorífico que la 95, no le eches la de 95, que es más barata, porque el coche va a pedir más gasolina para llegar a esa potencia, pero aparte podemos deteriorarlo. Yo nunca he tenido un coche que pida 98, o sea, todos los coches de gasolina es de 95 y te admiten la de 98. Pero a lo mejor un coche con 400, 500 caballos, un Ferrari o algo así, lo mismo es de 98, ¿vale? No lo sé. El punto muerto en las bajadas, nunca. Ya no es solo por el consumo. Abusamos del freno, sobrecalentamos siempre con el freno motor, porque el freno motor hace que no abusemos de los frenos, pero el consumo es nulo, ¿no? Medidas que reducen el consumo. Mira, la función del Start Stop, lo hemos dicho. Yo lo desactivo, ¿vale? Eso es automático, ¿vale? Tú te detienes, el coche se detiene. En el momento que pisas el embrague, el coche se arranca. El modo eco. Todos los coches traen un botón que pone eco. ¿Qué hace? Que le cuesta más trabajo revolucionar. Entonces, cambias al final menos revoluciones. Cuando vas en velocidad de crucero, tienes sus mapas para que intente, ¿eh? Para que intente. Sí, pero hoy en día los coches tienen el sistema económico. En todo, existe modo eco que se le llama. Al final en los dos coches que yo uso que tienen el modo eco, es como que noto que me cuesta más que revoluciones. Al final ahorramos un poquitín, pero bueno. Mira. Esta función optimiza el consumo de carburante. Tiene en cuenta todos los elementos, potencia, cambio de velocidad, se enciende y se apaga manualmente, ¿ves? La limitación de aceleración permite una conducción urbana y periurbana bajo consumo, ¿vale? Lo que intenta es siempre ahorrar un poquito de aquí, un poquito de allí, y si al final eso, ¿eh? Y tenemos aquí los distintivos ambientales. Cero emisiones, es eléctrico, nada. El eco, híbridos o con gas, GLP, tienen eco. La B y la C, uno es gasolina, otro diésel. Creo que la B... Y el C gasolina. Gasolina, ¿vale? Esto es a partir de 2008 y esto a partir de 2007. Anterior a esa fecha no tienen distintivo ambiental, ¿vale? Y... hay que ponerlo, es obligatorio, supuestamente, en los vehículos modernos, pero aquí solo lo exige... Sí, lleva la matrícula de todo rollo. Yo el último coche... Lo que sí te digo que solo se está exigiendo aquí en Cartuja. Es la única, ¿vale? ¿Ves? Aquí aparece el combustible, que es, código QR, no sé cuánto, y aquí aparecerá la matrícula, no entiendo, ¿no? Sí. Ahí ya está, no tiene más historia. Vehículos de uso compartido, ya sabéis, ¿no? Uber, Cabify, todo el rollo deben de tener un distintivo, ¿vale? ¿Qué es esta la pegatina? ¿Vale? La V26. Y yo creo que ya poco más. Y se acabó. Cuidado con el tema de las técnicas de conducción eficiente. Llevar el coche siempre que se pueda con la marcha más larga posible, motor baja revoluciones, básico. Se meten en que si aceleramos al arrancar, ¿no? Que si el motor es de gasolina salgamos inmediatamente después, que si el motor es diésel esperemos unos segundos. Son preguntas muy típicas, ¿vale? Poco más. He corrido como que te cagas, no entiendo cómo corrió tanto, como solo te tengo que dar pim, nada. Tema 16, nos queda uno, 17. Y a partir de ahí empezamos con el 1, ¿no vale? Sigue con los dándote caña y la semana que viene habla con Verónica porque lo suyo es que vaya sacándote ya el reconocimiento médico, tío. Porque ya estarás listo. El lunes. Mañana por la tarde no hablo, doy clase.